Ok, entonces continuemos con nuestro estudio. Habíamos quedado en el capítulo 5, 5. versículo 17, ¿no? Versículo 16 bueno, habíamos terminado el versículo 16, repasando el tema de la luz y demás. Así que hoy corresponde seguir con el estudio respecto de la enseñanza que Yehoshua dio en el monte, en el famoso monte, ¿sí? Entonces, dice así. Como término, como nada más la manera de recordar es lo que habíamos visto, ¿no? Es que este es un momento privado de Joshua con sus apóstoles, una vez que él se aparta de la multitud, para enseñarles algunas cosas, para enseñarles básicamente, o digamos, para declararles o hacerles poner en conciencia que ellos son la continuación de toda aquella obra que el Señor había comenzado desde los antiguos. Y ahora va a comenzar a poner el énfasis en algo muy importante para todos nosotros y que lastimosamente a veces se ha interpretado mal, y más allá de lo que podemos decir sobre lo que ya se ha dicho sobre estos versículos que son uno de los más estudiados, la idea es también que podamos ir repasando argumentos y formas de a partir del mismo texto en español poder defender la fe, por así decirlo, de tal manera que no tengamos que complicarnos un poco la existencia, la vida y las explicaciones al momento de poder compartir digamos, o explicar algo a partir de estos textos, ¿vale? Entonces, ahora el Señor comienza a hacer una aclaración bastante adecuada y precisa, digamos, quiero decir, precisa en el tiempo y en el momento de toda la enseñanza, ¿vale? Ha comenzado dando lo que conocemos como las bienaventuranzas, ¿se acuerdan ustedes? Después ha dicho que ellos son la luz, los discípulos y ahora nosotros también, la luz, la sal, una ciudad asentada en un monte del mundo, y pues ahora eso hay que tenerle, digamos, hay que cogerle con pinzas, porque de ahí se desprende una cosa que es bien importante, y es lo que por lo general se ha interpretado a partir no solo de este pasaje, sino de todo el mensaje de la actividad del Señor Jesús, ¿vale? ¿Qué es lo que normalmente se ha entendido? Se ha entendido y se ha explicado así por siglos que Yehoshua o Jesús, Jesucristo, cuando vino, lo que vino es a renovar todo, o incluso algunos dicen a fundar una nueva religión, ¿vale? Llamada el cristianismo, que se aleja de la práctica judía o israelita antigua y funda una nueva religión. Y básicamente, con más o menos explicaciones, a muy grosso modo, eso es lo que subyace a partir de la explicación o en el estudio de la vida de Jesús, de incluso de Pablo y demás. Lo que quiero decir es que todos estos argumentos de que Jesús o Pablo, los apóstoles, hicieron algo totalmente diferente o que se apartaron, digamos así, explícitamente de las prácticas, de las formas de entender la Biblia o las escrituras que había hasta el momento, pues no son del todo correctas, sino que hay que verlas en su contexto. Y este tipo de textos de aquí de Mateo nos van a permitir ver precisamente esa conexión y esa armonía, no solo de la vida de Jesús, ¿no? Sino también esa armonía que existe entre Antiguo Testamento, como le conocemos, y lo que hemos llamado, se ha llamado Nuevo Testamento, que para nosotros, bendito Dios, no debe, o ya gracias a Dios creo que ya no hay esa división, así como de Antiguo y Nuevo Testamento como tal, sino como, digamos, más allá, como una costumbre, digamos, más allá de una costumbre no pasa, sino que ya sabemos que todo es una sola línea de la obra del Señor, ¿vale? Entonces, cuando hablemos del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que sea nada más como un punto de referencia, pero no como algo que marque un antes y un después, necesariamente como que fue algo totalmente diferente, sino que es la misma historia contada o la continuación de la misma historia. Y Yehoshua intenta hacer eso precisamente acá, porque imagínense ustedes, una vez más hay que ponernos en la época en la que Yehoshua está hablando, y Yehoshua viene en la época en donde había muchas formas de interpretar la Torá, muchas prácticas de la fe, como se suele decir, de la antigua fe de Israel, con los diferentes movimientos, sectas, grupos, etcétera. Y lo que viene a ser Jesús, visto en alguna manera, vendría a ser como una más. Entonces, con esta forma de decir, con este discurso de Yehoshua en el capítulo 5 de Mateo, lo que hace
no es decir, a ver, yo soy una más, o yo soy distinto a lo que todos estos hablan, los de mi época, fulanito y fulanito, sino que lo que intenta hacer y lo que va a hacer, más que intenta, lo que hace es concatenar el discurso antiguo dejado por la Torá, por los profetas y por la ley y los profetas, y lo armoniza con el mensaje de él, ¿vale? Dándole continuidad al asunto. Eso es lo que hace Yehoshua. Por eso es que cuando él dice, ustedes son ahora la luz del mundo, ahora ustedes son eh, la sal de la tierra, ahora ustedes son esta ciudad que está asentada en una montaña, eh, de pronto, por si vaya a haber saltado la inquietud a la cabeza de entonces somos un nuevo pueblo, nos está fundando de nuevo, o qué está pasando acá, lo que el Señor va a decirles es, no, no está pasando una cosa así como que dejemos atrás lo viejo y ahora comenzamos de cero, sino que ahora ustedes toman la posta de lo que ya se había venido trabajando desde antes, ¿vale? Y eso es lo que nosotros debemos también estar conscientes, que nosotros en este siglo XXI, ya casi finales de este año 2021, pues nos ha tocado seguir la posta de lo que enseñaron todos los que nos precedieron, desde Abraham, desde Noé, incluso Abel, si se puede decir, pasando por los profetas, demás, los apóstoles y todos aquellos que preservaron la fidelidad del Señor, ¿vale? Entonces, ahora estamos en ese sentido, ¿ok? Entonces, para que no nos quede duda de que nosotros somos los diferentes, los raros, o que somos uno más, sino que más bien lo que el Señor intenta decir con esto es, ustedes son la continuación de lo que siempre hubo, ¿vale? Y más bien, los que parecería que tienen mayor antigüedad en realidad son nuevos. Sí, son nuevos y en realidad tienen algunas cosas que corregir si quisieran realmente estar bien, ¿vale? Entonces, ese es el preámbulo que vale la pena hacer previo a leer estos versículos que, como les digo una vez más, se saborean mejor a partir del contexto en el que Yehoshua estaba viviendo y el contexto en el que los apóstoles vivieron, ¿ok? De confusión, de caos, de un montón de cosas, de pluralidad de interpretaciones bíblicas, ¿vale? Entonces, Yehoshua continúa diciendo, ¿no? Dice, no piensen que he venido para abrogar la Torá, la ley, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y este pequeño versículo da mucho dolor de cabeza a muchos quienes de pronto intentan justificar que Yehoshua cumplió ya la ley en el sentido de que ya no hay más que hacerla, pues por la forma tan explícita que Yehoshua lo dice. Ahora, más allá de lo que aquí se puede hablar y que se entiende, no hace falta ser teólogo para entender lo que Yehoshua está diciendo aquí, ¿no? Lo que sí hay que puntualizar es algunas cosas. Cuando hablamos de abrogar, como dice aquí, de abrogar la ley, ¿no? Me pareció que es un verbo muy adecuado, porque hablando de ley es bueno que se relacione con algún término jurídico. Y cuando se habla de abrogar una ley es dejar sin efecto o tirársela abajo. Es como, y de pronto eso es un modismo incluso que tenemos, ¿no? No sé si ustedes han visto de pronto o han escuchado esta forma de hablar, ¿no? Se bajaron la ley o se bajaron la disposición o se bajaron tal cosa. Es que literalmente estaba puesto en un podio, ¿no? Es que estaba en un podio y alguien la bajó, ¿no? O qué entendemos, por ejemplo, cuando dicen se bajaron o el municipio bajó la ordenanza o fulanito bajó la tal norma. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué? ¿Qué solemos entender por eso? Es como ya no dar valor a lo que está, como se bajaron ya significa como que ya no sirve, que ahora van a haber nuevas cosas. Exacto, exacto. Y más o menos por ahí, muchas gracias Nati, a eso es lo que apunta esta palabra aquí, no me acuerdo muy bien cómo está en griego, pero da la idea de tirar algo abajo, de tirar algo abajo. Vale, y eso es abrogar, es que algo que estaba vigente, que estaba levantado, pues ya no lo está, se lo tiro abajo. Vale, en algunas otras versiones tal vez pondrán disolver, no he venido a disolver, a desmenuzar, etcétera, la Torah, y llama mucho la atención esto, que habla de no he venido ni a disolver la Torah y los profetas, y que habla precisamente en ese orden. Carmita. Bueno, yo no sé, pero a mí me intriga realmente el verbo, como tú dices en griego, escata, que sí es como hacia abajo, ¿no? Pero es como, como catalizar.
¿qué es un catalizador? O sea, como que me da una forma de ver diferente de todo lo que hemos pensado. No sé si a Nicole ella tal vez sabe qué es un catalizador en química. Ya, un catalizador me dice que es un acelerador, acelera una reacción. Exacto. Exacto, es algo que interviene para acelerar una reacción, ¿no? Entonces pienso yo que más bien esa palabra sí es un catalizador. No he venido para catalizar la ley y los profetas, sino para pleró, para llenarla, para hacerla rebosar. Es mi momento. No porque yo venga voy a acelerar las cosas. O como ahora tal vez podríamos pensar, por mucho orar, Señor, ven, Él va a venir antes, tal vez. No, o sea, Él va a venir en su tiempo. Entonces pienso que sí es catalizar y le vi en una de Corintios también, donde dice no trates de echar abajo lo que Dios ha hecho, pero sí puede ser catalizar con tus fuerzas, permitiendo ciertas cosas a los gentiles, como que con eso vas a adelantar el reino de Dios. Entonces, viéndole de esa manera, sabes que sí suena bien. Y en cambio, en el verso más adelantito, donde dice, déjame ver que me fui, donde dice el 18, que de cierto, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una kots de la Torá pasará. Entonces, ahí sí está el contexto de dejar atrás, ¿no? Hasta que todo se haya llenado. Pero yo pienso que, bueno, todo el mundo traduce abrogar, la verdad, ¿no? Pero la palabra es catalizar, o sea, ponle la palabrita griega tal vez si puedes en la traducción. Sí, es tirar abajo. Ajá, bueno, es que eso es lo que se dice, ¿no? Pero es lo que te digo, que catalizar tiene un contexto más allá de tirar abajo. O sea, por ejemplo, acelerar una reacción es como decir, dejar lo que estaba normal para adelantarlo. Es tirar abajo lo anterior, sí, para hacerlo más rápido, pero no es como lo hemos pensado. Bueno, la palabra esa dice, significa eso, ¿no? Es literal, catálisis, ¿no? Pero bueno, quizás para meditarlo y quizás, no sé, quizás el hermano Eric tal vez pueda tener una definición más segura de lo que eso puede significar, pero en español es catálisis. Catalizar, no he venido para hacer una catálisis, o sea, para adelantar, para hacer más rápido la venida del reino de Dios, por decir. Yo he venido a cumplir mi justicia, a llenar lo que me toca. Ya vendrá lo que tiene que venir. O sea, me da la impresión que eso es lo que en realidad ha estado diciendo. Puede ser, aunque no tiene, aunque suena bonito, pero parecería que no ese es el énfasis de acuerdo al contexto. Porque el contexto va a hablar de otras cosas y no está hablando de acelerar cosas. Bueno, pero Está hablando de... eso me llamó la atención esa palabra, ¿no? Sí, sí, y también la relación con catálisis, porque es un término químico en realidad. Por ejemplo, el fuego es un catalizador, porque acelera una reacción. Por ejemplo, para la evaporación del agua, que necesito pues un catalizador. Entonces le meto fuego y eso se acelera, ¿no? Pero lo que ahí dice literalmente es tirar abajo. Incluso las formas como se utiliza la palabra en otros lados es para derribar, disolver. Entonces no es tanto como en el uso que se le da a la palabra en la química. Además, en el contexto que se está utilizando la palabra es en el contexto de que hay ciertas prácticas establecidas y que no se piense que Yoshua va en contra de eso. Entonces, parecería que no va por ese lado de la química, ¿no? Y lo que sigue diciendo es que él no va precisamente a echar abajo la Torah ni los profetas, ¿vale? Y aquí tiene un uso específico la Torah y los profetas, porque son términos muy amplios. Es como cuando dice, como cuando se dicen, es que hermanos, es que hay que obedecer la palabra del Señor. Bueno, ¿qué nomás es eso? Eso es un decir que nosotros entendemos, pero que cuando nos planteamos qué es, depende mucho del contexto. Y en este punto, en este momento, cuando él dice que no ha venido a abrogar la ley y los profetas, parecería que se refiere básicamente a por decir así, a lo que nosotros llamamos los mandamientos,
a las prácticas, como decir así, al qué hacer y al qué no hacer, ¿vale? A la forma de comportarse, a la materialización, a la exteriorización de la Torá y de los profetas, ¿vale? No se refiere tanto a las profecías o a las cosas así, sino a las cosas prácticas. Es básicamente es el énfasis que le sigue dando a Yehoshua en el resto de su enseñanza. Entonces dice, no he venido para echar abajo, para ahogar, sino para llenar, para llenar. Y esto llama mucho la atención porque es una forma, y de hecho, en todo en los pasajes que vamos a leer, llama mucho la atención el uso de hebraísmos, ¿vale? Y esto nos da precisamente otro argumento cuando tengamos más tiempito y se den y se propicie, digamos, las condiciones para hablar con hermanos o personas que estén abiertos de estas cosas, podamos ver ejemplos de textos del Nuevo Testamento en donde hay un claro pensamiento hebreo en el trasfondo, porque si bien estos textos fueron escritos en griego, hasta donde se sabe, pero el pensamiento está en hebreo, y ejemplo de eso lo vamos a ver aquí, porque incluso se citan algunas palabras en hebreo, ¿vale? Entonces, cuando aquí se dice que no ha venido para echar abajo, para abrogar, destruir, si ustedes quieren, abolir, disolver la Torah de los profetas, sino para cumplir, está utilizando la palabra griega plerose, ¿vale? Que es llenar, llenar. Y llama mucho la atención porque así mismo se dice en hebreo. En hebreo no existe el verbo cumplir, ¿vale? Como hacer un visto, un check, ¿no? O sea, ya cumplí, a ver, ¿qué requisitos falta? Como cuando a veces vamos a un trabajo y nos dicen, no, adjunte esta cantidad de documentos. Entonces vamos ahí, foto, check. Entonces ya tengo la foto, cumplí. No, si no habla de un llenar, ¿vale? Entonces utiliza un hebraísmo, eso más allá de lo que significa y de lo que podemos hablar de eso, también es un hebraísmo, porque en ese sentido se utilizaba el verbo llenar también, en el sentido de se llevó a cabo algo, se concretó algo, digamos, ¿vale? Entonces lo que aquí está tratando de decir Yehoshua es que él no viene a dejar abolidas, a dejar por abajo, a echar por tierra, como también se suele decir, las prácticas derivadas de la Torah, sino a ponerlas en vigencia, ¿vale? Eso es lo que está diciendo. No he venido yo a echarlas por abajo, sino más bien a llenarlas, ¿vale? A darle su significado, si ustedes quieren, a darle su verdadero significado, ¿sí? Entonces aquí podemos incluso hasta, digamos, escarbando un poco más en la palabra. Si dice Yehoshua que él ha venido a llenar la Torah y los profetas, ¿vale? Implicaría que de alguna manera estaban algo vacías, ¿vale? Entonces, él con la práctica, con el ejemplo, con las enseñanzas, lo que viene es a llenar ese vacío. Se puede también entender así y no riñe con el texto, ¿vale? Y aquí dice una cosa, y también es un buen ejemplo de hebraísmo también. En muchas, o más bien en todas las veces que aparezca esta famosa frase que tenía Yehoshua, que dice, no, porque de cierto les digo, ¿vale? En griego, en el idioma griego, en el texto griego, a pesar de que esté escrito en griego, aparece la palabra amén, ¿sí? Que es una palabra de origen hebrea, aparece escrita en caracteres griegos, ¿sí? Entonces, nada más como para que lo podamos ver. Ahí pueden confirmarme si le estamos viendo a la pantalla. Sí, Creo que vemos. ahora sí. Vale, ahora sí. Entonces, miren ustedes. En nuestra Biblia, el versículo 18 está acá, ¿no es cierto? Y en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera, que creo que es la que manejamos la mayoría, dicen, porque de cierto os digo. Pero miren lo que dice aquí, amén. Así se escribe amén en griego. Ahora, lo que vale decir es que amén es una palabra de origen hebreo que está escrita en caracteres griegos, ¿vale? Es como nosotros escribir aquí esta palabra que ahorita estoy subrayando, amén. Si nosotros nos vamos al diccionario de la lengua española, nos va a decir que no es una palabra de origen español. Es como por ejemplo, almohada, ¿no? No es una palabra de origen español, tiene raíces en el árabe, si no estoy mal. Igual, es como, no sé, es como la palabra Facebook. Nosotros escribimos Facebook, pero esa palabra no es del español. Escribimos en español, pero no viene del español, viene del inglés. O el garage, por ejemplo, ¿vale? O el hotel, por ejemplo. O como nosotros decimos, el kinder,
Kinder no es del español, es del alemán, ¿vale? Y escribimos y lo leemos y lo entendemos, pero no es una palabra de origen español. Lo mismo en amén, ¿sí? Le han traducido como desierto, te digo, pero amén es una palabra hebrea y esto es una señal más de un hebraísmo. Eso se llama un hebraísmo, es decir, señal de que el texto, a pesar de que fue escrito en griego, tiene matices o tiene un trasfondo hebreo, ¿vale? Por lo tanto, se deja ver a partir de este tipo de textos que los escritores del Nuevo Testamento tenían un trasfondo hebreo y que no es suficiente saber griego, por ejemplo, para entender el Nuevo Testamento, sino también tener un buen trasfondo o un buen conocimiento del trasfondo hebreo para comprenderlo y para aprovecharlo mejor. Y por trasfondo hebreo no me refiero a otra cosa, sino a la Torá y a los profetas. ¿Vale? Entonces, diría así, porque amén les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, dice ahí, ¿no? Ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo esto sea cumplido, ¿vale? Entonces, este versículo es uno de los que habría que corregir, ¿vale? Y que es bueno explicarlo un poquito y desmenuzarlo porque hay algunos aspectos que se pueden corregir. Entonces, miren ustedes, les voy a poner como dice aquí, ¿no? Porque no he venido, perdón, dice, sí, porque estoy poniendo la versión de la que tenemos todos en la Reina Valera, ¿no? Porque de cierto os digo, ¿no es cierto? Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Así dice en nuestra versión, ¿cierto? Todos dicen así, ¿no es cierto? Ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Vale. Entonces, miren, acá al frente voy a ponerle en una comparación de cómo en realidad debería decirlo. Voy a poner en otro color para que contraste. ¿Vale? Entonces, aquí diría así. Amén les digo, primero, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, o ni una yod, ni un koch, ¿no es cierto? Pasará de la Torah, hasta que todo sea, es decir, existe. ¿Ok? Más o menos así es como debería decir. Ahora, esto así como está aquí en el texto que tenemos al frente, en rojo es un poquito complicado de desmenuzar, pero vamos por partes, ¿sí? Entonces miren ustedes, dice, amén les digo, y este uso del amén es una cosa propia de Yehoshua que le estaba diciendo en pocas palabras, Dios mismo les está diciendo esto, ¿vale? Amén les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta que esto deje de existir, ni una yod, ni una yud, ni un kotz pasará de la Torah. Ok, ahora, en nuestras Biblias ponen una J, y si nosotros sabemos la letra J, primero que es una letra relativamente nueva, ¿vale? Porque hace pocos siglos no existía la letra J en el alfabeto castellano, era una I larga, de hecho, por eso ponemos puntito, ¿vale? Entonces, no es esto, la letra iota que se habla es la letra que precisamente es una I en el alfabeto griego, que según se dice también es la letra más chiquita, y una tilde no dice tilde, dice literalmente, ¿cómo era que decía? Se me fue la palabra. Bueno, se me fue la palabra, pero no es tilde, ¿vale? No es tilde, si me da... Kots, Sí, pero en griego. ¿Dónde está? la espina. Sí. Ni una, tenía una palabra precisamente que era, ahora les digo, un cuerno, eso, cuerno. Ni un cuernito, ¿vale? Ni un cuerno, dice ahí, ¿vale? Ni un cuerno. Entonces dice, ni una jota, ni un cuerno, diría literalmente, ¿vale? Entonces, ni un cuerno. Ni un cuerno. Y ahora, si le explico así, ¿vale?
es complicado entenderlo, porque primero, como les decía, para nosotros la letra J no es la primera, no es la letra más grande del alfabeto, la letra más pequeña, digamos. ¿Cuál sería la letra más pequeña? La I. De ahí se entiende, en griego dice la iota y la letra iota es la I, ¿vale? Y la tilde no dice tilde, dice cuerno. Entonces, un cuerno, ¿qué es un cuerno? Y un cuerno de la Torá, ¿qué es eso? No se explica. Ahora, vale. Entonces, esto se explica así. Cuando se escribía la Torá, ¿vale? Hay una cierta grafía de la Torá que tiene o que se tiende a dejar ciertos detallitos en las letras, ¿vale? Lo que nosotros entendemos como una yud, que es la letra con la que comienza el nombre de Dios, ¿vale? Que es como una, lo que nosotros llamamos muy parecido a una apóstrofe, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si el nombre es así, del Señor y comienza y sigue así, entonces la primera letra es una yud, ¿vale? Pero cuando se le hace un poquito más gordita, ¿no es cierto? Se termina haciendo algo así, ¿vale? No sé si han visto algún tipo de grafía por el estilo, ¿vale? Entonces la yud, o la yod, es la letra más pequeña de la Torah, y el cuerno, o lo que suelen decir la espinita, de lo que se habla, es estos pequeñitos detalles de aquí arriba que sobresalen de las letras, ¿vale? Son estos detallitos de aquí, que ustedes podrán ver en algunas grafías de las letras y todo, que suelen adornarles con estas espinitas. Entonces, estos cuernitos, por así decirlo. Entonces dice, amén les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud, ni un cuerno, ni un kotz pasará de la Torah, hasta que todo exista. ¿Ok? Lo que le está diciendo es, nada de la Torah ni de los profetas tiene que echarse por suelo. Tiene que no va a estar sin vigencia. Todo va a llegar a existir. Y ahora vamos al segundo punto. En nuestra Reina Valera ponen hasta que todo sea cumplido. Y esto siempre da problemas. Entonces, no imaginemos el cumplir una vez más, ¿no? Como hacer una suerte de checklist, ¿no? Como que ya está, como que listo. Sino, aquí no aparece ni siquiera el verbo plerose, que recién vimos en el versículo pasado, ¿no? Que no ha venido a abrogar la ley, sino a llenarlo. No aparece ese verbo, aparece el verbo llénese, que significa ser, que es el verbo to be, digamos en inglés, no es el verbo ser o estar, ¿vale? Entonces dice, hasta que todo sea, hasta que todo exista, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo, no es hasta que todo sea cumplido, porque a partir de este verbo, de este uso deliberado del verbo cumplir en este versículo, muchos aseguran y dicen, claro, es que lo que pasa es que la ley ya se cumplió cuando Cristo murió y resucitó, entonces ahí ya se cumplió todo. Se resulta que ahí no dice cuando sea, hasta que todo sea cumplido, sino hasta que todo exista. Es decir, que todas las promesas y las cosas, los propósitos del Señor que fueron presupuestados, si ustedes quieren, anunciados, escritos en la Torá y en los profetas, eso tiene que llegar a materializarse, a existir. Y como lo sabemos, en la Torá está tanto las promesas de la resurrección de la Nueva Jerusalén y cosas por el estilo que todavía no se han materializado. De tal manera que alguien que diga que ya se cumplió, entre comillas, la ley por cuanto Jesús murió y resucitó, no ha logrado comprender muy bien esto, ¿vale? Y esto más bien es hermosísimo, porque con esto sabemos que la palabra del Señor es perenne, es eterna, ¿vale? Y que ni él mismo tuvo la osadía, digamos así, el atrevimiento de decir, bueno, yo como soy yo, Dios, yo mismo di la ley, entonces yo mismo digo qué puede y qué no se puede, o qué me bajo y qué no me bajo. No, él mismo se sujetó a su propia palabra, ¿vale? Entonces aquí lo que debemos de entender, nada, ni el más ínfimo detalle de la Torah va a pasar, va a dejar de existir, ¿vale? Hasta que todo exista, hasta que todo se materialice, ¿vale? Entonces una vez más, hay que tener mucho tino cuando utilicemos este verbo cumplir, ¿vale? Porque es muy común en el ámbito cristiano utilizar este verbo y se lo utiliza mucho a la ligera, es que Cristo ya cumplió la ley y no se concientiza en qué es eso, ¿vale? Entonces aquí es bueno puntualizar que, por ejemplo, en este versículo no dice cumplir, a diferencia del versículo pasado, en donde sí aparece el verbo que puede traducirse como cumplir, ¿vale? Aquí aparece otro. Entonces, hasta que todo, me he equivocado, hasta que todo exista, ¿vale? Entonces, para que veamos esto, estos son pequeñitos detalles que ayudan mucho a la larga,
¿De acuerdo? Entonces, una vez más, Yehoshua lo que está diciendo es, yo aquí con mi práctica y con lo que vamos a hacer, digamos, o con lo que hay que hacer, no crean, no se imaginen que estoy haciendo algo totalmente nuevo o que me estoy bajando la ley o que ahora yo estoy inventando una nueva religión basada en la Torá. No, nosotros estamos más bien tomando la posta de aquello que se dejó, de aquello que en algún momento existió. ¿Vale? Eso básicamente. Ahora bien, sigamos. Y dice el 19, ¿no? De manera que, miren ustedes, y si de pronto podemos verificarlo esto en otra versión, sería estupendo, este versículo 19, ¿sí? Que me llamó la atención cómo se puede entender esto. Dice, de manera que cualquiera que, y nuestra Biblia pone, ¿no?, quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vale. Otro versículo bastante controversial, ¿no? Y sería bueno que de pronto nos puedan ayudar leyendo este versículo, si de pronto lo tienen en alguna otra versión, que no sea la Reina Valera, tal vez alguien lo tiene. Yo lo tengo en otra versión, Josué. Gracias, Jimé, por favor. Dice, por eso, aquel que quebrante una de las disposiciones de la ley, aunque sea aunque sea la menos importante, y enseñe a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que las cumpla y enseñe a otros a cumplirlas, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Vale, gracias. Quebrante, ponen. De pronto alguien le tienen alguna otra versión. ¿Qué versión le diste, por cierto, a Jimmy? La palabra versión hispanoamericana. Aquí. Yo te leo otra. Gracias, Carmita. Versión de las Américas. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vale, gracias. Con esas dos podemos trabajar. Y resulta que al principio me llamó mucho la atención porque podríamos razonar mucho a partir del español, ¿vale? Y podríamos llegar incluso a conclusiones no desacertadas. Pero me llamó mucho la atención el verbo que utiliza ahí cuando dice abrogar, o cuando dice quebrantar, cuando dice quebrantar. Y aunque parecería que la idea está fácil, en realidad el verbo que utiliza ahí es el mismo que aparece, pueden leer de pronto alguien Mateo 16, 19. ¿Pueden verlo? Alguien que me ayude leyendo Mateo 16, 19. Y de pronto si le prestan atención ahí y vemos cuál creen ustedes que es el verbo que aparece ahí, ¿sí? Mateo 16, 19, de pronto alguien lo tiene. El que dice, te daré las llaves del reino. Sí. ¿Y qué más? Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Vale. En este versículo, gracias, Jimé, ahí aparece el verbo que aquí traducen como quebrantar. Ahora, pregunta ahí, pongámonos un ratito a meditar. ¿Qué verbo creen ustedes, del que acabó de leer el que acabó de leer Jimé, será que está aquí en lugar de quebrantar? ¿Cuál creen ustedes? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Alguna idea? El de atar, desatar. ¿Cuál? ¿Atar o desatar? Desatar. Exacto, desatar, aflojar, ¿vale? Es el mismo verbo que ahí dice cualquier cosa que desates, ¿vale? El verbo desatar que aparece ahí es el que aparece aquí cuando dice quebrantar. Ahora, al traductor en español entiendo y se entiende que no le haga sentido que diga cualquiera que afloje o desate uno de estos mandamientos. ¿Cómo voy a desatar a un mandamiento? ¿Cómo voy a aflojar un mandamiento? No se entiende. No se entiende. Ponle quebrantar. Ponle quebrantar o que anule. Vale. Pero no es el sentido. No es de que quebrante ni que lo anule. Lo que dice es que lo afloje. ¿Vale? Y si no estoy mal en alguna parte de Deuteronomio,
dice, o se hace referencia precisamente a que los mandamientos hay que atarlos en la mano, ¿vale? En el sentido de tenerlos firmes, de no soltarlos, de no aflojarlos. Y eso se entiende tanto en la, como decir, en la pertenencia, en decir, no lo suelto, no lo olvido, no lo descuido, ¿sí? Pero también el sentido de la rigurosidad con la que se observa, ¿vale? Entonces, el aflojar un mandamiento implica el ser menos severo o más permisivo con la aplicación de esos mandamientos, ¿vale? O cambiar, digamos, simplemente el aflojarle, es simplemente cambiar la presión, por así decirlo, ¿cómo se dice? Hilándole un poco más fino. ¿Qué es aflojar sino cambiar la presión de algo? ¿Vale? Cambiar la presión de algo. Entonces, si es que algo que debe estar a cierta presión, imaginen ustedes una llave de paso o algo por el estilo, si yo cambio esa presión, estoy causando una distorsión o un mal en la presión que va de la manguera y puedo terminar o con menos agua o con demasiada agua y eso eventualmente genera dificultades. Entonces, lo que aquí está diciendo esto, de manera que cualquiera que afloje o suelte, o si ustedes quieren, cambie la presión con la que se debe tener sujeto un mandamiento, de estos más chiquitos, de estos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy chiquitos se ha llamado en el reino de los cielos. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cuál es el énfasis? El énfasis es no tanto en el que quebrante, como el que deliberadamente, por así decirlo, diga que no hay que hacer algo que Dios dice que sí, o al contrario, diga que sí haya que hacer algo que Dios diga que no, que eso sería muy evidente. Es un poco tal vez más sutil en el sentido de que dice cualquiera que afloje un mandamiento. Es decir, que cambie su interpretación. Que debiendo ser en un sentido, lo afloje, lo cambie y pues o lo haga más severo o lo haga más, más ligera la aplicación, la observancia. Y esto tiene mucho sentido por lo que va a seguir diciendo y vamos a entrar a los famosos habéis escuchado, pero yo les digo. ¿De acuerdo? Entonces, eso se entiende ahí, porque estos son ejemplos de cómo la práctica de la época, la práctica judía de la época, había aflojado mandamientos que el Señor viene en cambio, por así decirlo, a poner en su debido puesto. ¿Vale? Entonces, cada vez que escuchemos o leamos esto de habéis escuchado, pero yo les digo, es como si estuviera diciendo, este mandamiento está flojo, ahora yo le voy a ajustar. ¿Vale? Para que no sea ni muy severo, ni muy exagerado, ni tampoco muy ligero, muy liviano. Tiene que estar en el justo puesto. ¿De acuerdo? Entonces dice así, Carmina. José, si te puedes poner, por favor, la Biblia interlineal. Sí. Aquí está. El La 19. palabra que estás viendo ahorita de aflojar que estamos diciendo. Sí, es esta. Desatar. Ya, luors, ¿verdad? Ajá. Entonces volvamos al versículo anterior al que estábamos viendo en Mateo 5:17. Es la misma palabra donde decía catálisis, es cataluo, es la misma. Entonces debería tener la misma interpretación, ¿no? Es la... Aflojar abajo sería. Ajá. O sea, es catálisis, o sea, es como eso, como tú dijiste, ni hacer más del mandamiento, ni hacer menos el mandamiento. O sea, no forzarlo en ningún sentido, como una reacción se forza. No, que mantenga su estatus, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que poner con un poco más de intensividad la misma palabra que estamos trabajando este rato. Precisamente, así mismo es. Gracias, Carmen. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál? ¿El 17? Claro, ¿cómo sería ahora en el verso 19? Sí, lo que pasa es que sí, en verdad. Aflojar o entonces en el otro... Sí, pero es que sí, en verdad tiene la misma raíz, pero es otra palabra. Bueno, está bien. Sí. O sea, tiene la misma raíz, eso sí es verdad, pero la preposición hace que tenga otro significado. Eso es todo. Vale, pero gracias, Carmita, sí, en verdad es la misma idea. ¿Ok? Entonces, dice así, de manera que cualquiera que afloje, ya entendemos esto, lo que es aflojar, no solo en el sentido de ser más ligero, sino también en sentido general, y cualquiera que cambie la presión que debe tener el mandamiento, ¿no?
Uno de estos mandamientos muy chiquitos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y así los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Vale? Ahora, el propio hermano Eric suele decir, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso de que alguien sea llamado grande y que alguien sea llamado pequeño en el reino de los cielos? Parece una incógnita, ¿no? Pero lo que sí debemos saber es que no hay que aflojar los mandamientos, la interpretación, la aplicación de ellos, y lo que se va a enfocar es en precisamente ejemplos de cómo la práctica judía por así decirlo, los manipuló, haciéndoles algunos muy severos, muy fuertes, y a otros en cambio muy ligeros, ¿vale? Y dice el 20, y este es otro versículo que suele tener mucha complicación al momento de interpretarla, porque ¿a qué se está refiriendo aquí? Y aquí les voy a preguntar, ¿ok? Entonces, leámoslo primero. Dice el 20, porque les digo, dice, no, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahora, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Ideas. ¿A qué se estará refiriendo? No sé, tal vez sería tener una apariencia que no es. O sea, aparentar, pero en realidad no ser. Vale, de pronto, como se suele decir, puntualiza más la pregunta. ¿A qué se refiere esto de que vuestra justicia sea mayor que la de los fariseos y de los escribas, si no, no entran en el reino de los cielos? ¿A qué se refiere eso de que su justicia sea mayor? ¿A qué se está refiriendo? A la acción entre las obras y la gracia, ¿no? Porque nuestra justicia es mayor por causa de la gracia que nos ha sido otorgada, porque de otra manera, por más que hiciésemos toda la o nos esforzásemos, no lograríamos conseguir ni el mínimo que es hacer la Torá, ¿no? Precisamente. Está diciendo lo mismo de arriba en otras palabras, dicho de otra manera. Lo que está diciendo es, no crean que vuestra práctica, o sea, la práctica que les ha sido dada a ustedes, sea igual que la de los fariseos, porque esa es una interpretación, dicho así de una manera muy descriptiva, es una aplicación muy pobre, en el sentido de que sin Ruach HaKodesh y sin Mashiach van a terminar con interpretaciones flojas, sueltas, ¿vale? Eso es lo que está hablando en el fondo. Sin Mashiach y sin Ruach HaKodesh, la interpretación de la ley no tiene esa firmeza que debería tener. O se desborda en algún momento en lo riguroso, o en algunos aspectos se hace muy ligera la cosa, muy liviana y no se le da mucha importancia. Vale, entonces lo que él dice es, vuestra justicia tiene que ser mayor. Es decir, su grado de rigurosidad, por así decir, de santidad, de celo por la aplicación de la Torah, debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. En otras palabras, digamos, este mismo versículo, la misma idea, se ve al final del capítulo. Entonces podemos verle en el último versículo, en el 48 de este mismo Mateo 5, como dice. Y también el 6.1. Podemos leerlo, de pronto, ¿quién lo tiene? Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Así es. ¿Y el 6.1? No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Vale. Ahí le tradujeron un poco distinto. De pronto alguien tiene otra versión. Gracias, Jimmy. Esos mismos dos versículos, de pronto alguien más. Los tiene Mateo 5:48 y 6.1. ¿Alguien de pronto por ahí lo tiene? Yo tengo una versión moderna, dice. Gracias, Martita, por favor. ¿Puedo leerle? Sí, con gusto. Por favor. Ya. 5:48. Sed pues vosotros perfectos,
así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de ser mirados por ellos. De otra manera no tenéis galardón de vuestro Padre que está en el cielo. Vale, gracias, Mapita. Entonces, miren lo que está diciendo. Una vez más, aquí cuando se refiere a la justicia, es a la práctica, a cómo se practica. Y más que nada, hay una cosa muy importante respecto de la Torá, que es tanto cómo se hace, ¿vale? El cómo se hace, pero también el por qué se hace lo que se hace. Eso es a lo que me refiero. Entonces, el Señor Joshua lo que les dice, sean perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, y que vuestras obras no sean de otra manera, su justicia no sea de una manera muy, que uno pretenda ser visto y todo lo más, sino que tenga la rigurosidad, digamos, la exactitud, ¿qué sería? La sobriedad, por así decirlo, de no ser ni muy rigurosos, ni muy sueltos en interpretación, en el entendimiento de la palabra, ¿vale? Porque una de dos, cuando uno intenta ser muy riguroso con algo, se puede pretender, o sea, incluso se puede dar la apariencia de ser demasiado santo, ¿vale? Y por el otro lado, si es que uno afloja un poco el mandamiento, en cambio da la apariencia de ser bastante descuidado. Entonces no hay que dar ninguna de esas apariencias. Y eso es lo que les dice, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos, de los escribas. De otra manera no se entra, porque los fariseos, algunos les ajustaban un montón, por decir así, les hacían súper rigurosos, y en otros, en cambio, no pasaba nada, ¿vale? Entonces, con ese contexto es que comienza a decir 6 ejemplos de mandamientos en los que se ajustó la cosa, o digamos, se manipuló la intensidad de la aplicación de la Torah, de tal manera que se terminaba con otras cosas, con prácticas totalmente alejadas de la intención del Señor, ¿vale? Y comienza hablando del asesinato. Entonces dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿vale? Y aquí dice, pero yo les digo, entonces, ¿qué está diciendo? Aquí está citando el mandamiento que está tanto en Éxodo como en Deuteronomio, el famoso no matarás, que está dentro de los 10 mandamientos, y está citando el mandamiento, pero está citando otra parte que no necesariamente está dentro de la Torá, que dice cualquiera que matare será culpable de juicio, que sí es verdad, ¿vale? Pero aquí le va a dar una interpretación porque al parecer estaban siendo muy legalistas con esto, ¿vale? Y además es lo que más adelante en Mateo mismo 23 le diría, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, es decir, se dejaban mover por las minucias, pero a veces cosas más grandes y más profundas no se daban cuenta y eso pasaban por alto. Entonces, cuando aquí dice matar, y esto es una cosa que también nos enseña mucho a nosotros, y da para hablar precisamente, se presta para esto. No hay que ser, digamos, más rigurosos con aquello que a cierta vista o en cierta perspectiva puede ser más o menos reprochable. Por ejemplo, un asesinato es súper reprochable, es muy grosero, es algo que mueve un montón de susceptibilidades, despierta un montón de interrogantes y todo lo demás, y en la época les tocaba solucionar a la gente de ahí del pueblo porque tenían autonomía legislativa, ¿vale? Podían ellos juzgar un asesinato, ahora no se puede, pero en ese momento había un caso, he dicho, esto nos pone en evidencia, un caso, por así decir, un delito, un pecado, que es muy grosero, es muy tosco, ¿vale? Y que sí en verdad se tenía y se tiene que ser riguroso cuando hay un pecado así de grosero, ¿vale? Así de evidente, ¿vale? Que alguien mató a alguien, es muy complicado, ¿vale? Y que ese debe ir a juicio, pues claro que sí, con sus debidas garantías y todo lo demás, pues claro que sí. Pero lo que aquí Yehoshua está poniendo el clavo, digamos así, ¿no? Está poniendo el punto, es en aquello que se estaban olvidando, de que también se podía caer en una práctica semejante y que en cambio respecto de eso no se hacía nada, ¿vale? Y aquí les comienza a decir las cosas, les dice, pero yo les digo, o sea, le está diciendo, pero acuérdense también que cualquiera que se enoja contra su hermano será responsable de Mishpat. Entonces, miren ustedes, lo que aquí Yehoshua le está diciendo es, está muy bien que la práctica aquí les enseña que aquel que mate tiene que responder un juicio,
tiene que ser responsable en un juicio por sus acciones, pero resulta que si también, pero cuando alguien se enoja, nadie dice nada. Cuando alguien le dice a su hermano fatuo, como ponen aquí, o necio, nadie dice nada. Entonces, en algunos aspectos, el mandamiento estaba súper fuerte, súper riguroso, y en otros, en cambio, estaba súper flojo. Vale, había conductas que se podían enmarcar dentro del mismo pecado, por así decirlo, pero con unos eran súper rigurosos y con los otros ni siquiera prestaban atención. ¿Vale? Entonces, lo que aquí Yehoshua una vez más está diciendo es, no hay que aflojar el mandamiento. No hay que aflojar el mandamiento. Porque tan culpable de juicio, ¿vale? Eso es lo que está diciendo. Tan culpable de juicio es el que literalmente mata, como aquel que se enoja o aquel que insulta, en dichos términos generales. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo, esa es la premisa que Yehoshua dice. Una vez más repito, no hay que aflojar el mandamiento, no hay que manipular en algunos aspectos de serle súper riguroso y en otros, pues bueno, ni tomarlo en cuenta. No, aquí lo que está diciendo es tan complicado y tan, digamos, importante es aquella conducta o aquel pecado del que mató como el que se enoja contra el hermano o contra el que le insulta, y ya vamos a ver qué tipo de insulto. ¿Vale? Tan importante, de la misma categoría es. Así que no es que, bueno, pero solo le insultó. O sea, bueno, no es que le haya matado. No, tan importante es el que literalmente mata como el que tiene este tipo de conductas que ahora vamos a especificar. Esa es la premisa. Ahora, no es cualquier insulto, ¿vale? Y aquí precisamente estos versículos caen en otros hebraísmos. Caen en otros hebraísmos que en griego no existen estas palabras, ¿vale? Entonces dice cualquiera, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será responsable de juicio. Y cualquiera que diga, y ahí en nuestras Biblias por lo general suelen poner necio, ¿no? Algunos pondrán estúpido, tonto, alguna cosa así, a su hermano será responsable ante el concilio, ponen aquí, pero ahí sale Sanedrín, ¿vale? Será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo será responsable ante el Gehenna de fuego. Ahí ponen infierno de fuego, ¿vale? Entonces aquí hay dos palabras que llaman la atención, ¿no? Es la palabra necio y la palabra fatuo, que incluso ponen con mayúscula, ¿no? Y si nosotros nos ponemos mucho a cavilar en español, pues podemos llegar a decir que, no sé, como tratar a alguien de no tan inteligente, no sé, como que tratarle de alguien de no muy despierto, por así decirlo, suave, ¿no? Pero resulta que cuando habla de la primera palabra, dependiendo en la versión que nosotros tengamos, acá en la Reina Valera, que por lo general manejamos la 1960, dice cualquiera que diga a su hermano necio, ¿no? Pero ahí aparece una palabra que está en arameo y que la traducen igual que amén, dice raká, ¿vale? Y raká no es otra cosa que reiká, que del griego reiká, incluso en arameo también, y eso es otra cosa que, no es otra cosa que vacío, ¿vale? Ahora vamos a ver qué. Y el otro, cuando ponen fatuo, en algunos creo que ponen estúpido o idiota, alguna cosa así, ¿vale? Está hablando de, ahí dice la palabra mera, ¿vale? Como el apellido Mera, pero mera, ¿vale? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué se está refiriendo? Y son dos palabras muy técnicas para describir a aquella persona que no era del pueblo. El vacío no era el que tiene aire en la cabeza, el que no piensa, ¿no? El vacío era el vacío de Ruach HaKodesh, es decir, el impío, ¿vale? Y el Merim es igual, es el hijo es el que está destinado a la ira del Señor, ¿vale? Entonces, cualquiera que le diga a su hermano, rica, o sea, vacío, o sea, por decirle, tú no tienes Espíritu Santo, ¿vale? O el que le diga, Merim, como decir, este es digno del castigo del Señor, o cosas por el estilo, esos merecen la misma rigurosidad de aquel que haya matado, ¿vale? Entonces, miren ustedes, una vez más, estos versículos sirven para evidenciar estos famosos hebraísmos que, como les decía, son palabritas o usos de palabras que permiten, o frases incluso, que permiten identificar un trasfondo hebreo a pesar de que esté escrito en griego. Punto 1. Punto 2, lo que está diciendo aquí es que el mandamiento del no matarás, el mandamiento, o digamos, el tratamiento de este mandamiento, que cuando alguien transgrede este mandamiento, aplica más allá o se debe tratar con la misma rigurosidad, con los mismos estándares, por así decirlo, a aquel que literalmente mata a alguien como aquel que
osa proferir estas cosas. Es decir, aquel que le dice fatu, como por ejemplo, fatu, es decir, reca, vacío, no eres salvo, ¿vale? O aquel que le diga también al otro, no, este ya está condenado, cosas por el estilo, ¿vale? ¿Ok? Entonces hay que cuidarnos mucho de decir eso. Y eso básicamente es un juicio de valor. Más que un juicio de valor, es literalmente un juicio de ponerse uno en calidad de juez y decir, este es salvo, este no es salvo. Y ese no es un juicio que nos corresponde a nosotros. Por eso tiene, digamos, la misma categoría que, o digamos, el mismo tratamiento que el mandamiento de no matar. ¿Vale? Y dice, y ahí da la solución. Y dice, mira, por tanto, cuando traigas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego, entonces, ven y prepara tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, con tu acusador pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al shofet, al juez, y el juez al que está bajo sus órdenes, y seas echado en la cárcel. Amén te digo que no saldrás de allí hasta que pagues del último cuadrante. Vale, entonces este es un primer ejemplo de cómo el Señor Yehoshua va a ir ajustando o va a poner ejemplos, por así decirlo, de mandamientos que habían sido aflojados, habían sido manipulados en su rigurosidad y de cómo deben ser entendidos ahora. El primer ejemplo es este de no matar y demás. Y los siguientes 5 apartados que vamos a ir leyendo, Dios mediante ya la siguiente semana, nos van a ir poniendo en evidencia una vez más. Y les sugiero, sería buenísimo, que podamos, previo, nosotros también, cada uno ir viendo esto, ¿vale? Para de pronto hacerle un poco más participativo la siguiente semana. Y ahora que hemos ya tratado este esquema, podamos ir conversando un poco más fluido respecto de esto, como se suele diciendo, el adulterio el adulterio en el corazón, el divorcio, el decir la verdad, el famoso ojo por ojo, el amar a los enemigos, etcétera. Que son estos, habéis escuchado, pero yo les digo, ahora sabemos cuál es el trasfondo y podamos más bien ir conversando al respecto, ¿de acuerdo? Ya hemos visto cómo decir la metodología respecto de esto, que es un mandamiento que había sido aflojado, qué está diciendo el Señor Yehoshua, qué mandamiento es el que va a estar trabajando, digamos, y después cómo es que Jesús lo acomoda, digamos, lo ajusta, ¿vale? Sí, Carmita. Donde usa la palabra juicio, ¿será que corresponde al mishpat? Mishpat, sí. Será culpable del debido proceso todas sí, las veces. O sea, no es tan culpable como decir ya la sentencia, sino será responsable de un debido proceso. Exacto. Exacto, no es que ya condenen, sino que más bien debe ser sometido a un debido proceso, a un juicio en el sentido del procedimiento. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso también? Que la palabra juicio es ambigua en español, porque se refiere tanto a la sentencia como al procedimiento. Como cuando alguien dice, no, tengo un juicio de divorcio, o me metieron juicio. No es que ya le dieron la sentencia, sino que tiene el procedimiento, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que dice es que será responsable. Y lastimosamente aquí me di cuenta también que le traducen como que quedará expuesto. No, no es quedará expuesto, será responsable. Será responsable será culpable, porque acordémonos también, y vale la pena repasar ese chiquito, cuando también en la Biblia veamos el concepto de culpa, ¿qué es la culpa? No es otra cosa sino el sentirse responsable, el ser notificado de la responsabilidad de algo, de que tengo que hacerme cargo de ese daño que yo ocasioné. Eso es la culpa. No es solo el remordimiento, eso es otra cosa. Lo que aquí está hablando es que se hizo algo y se tiene que asumir las consecuencias. A ese sentido se dice que tiene que ser responsable de juicio. Es decir, él tiene que asumir su responsabilidad delante de una autoridad competente en un debido proceso. ¿Sí? Vale. Entonces, Una cosita más. Sí, Carmita. En el último versículo que leímos en el 26 dice, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces pienso, ¿no? ¿Por qué dirá el último cuadrante? ¿Qué? ¿Así se llama la moneda? ¿Qué? Sí, cuadrante era una moneda, si no estoy mal, es la más pequeña dentro de la escala del Imperio Romano, si no estoy mal. Y la metáfora es precisamente digamos, lo que pude entender viéndole ahora, ¿no? Es que Yehoshua pone este contraste entre aquella persona que aquí tiene una deuda,
una cosa, un crimen, ¿no? Una deuda, especialmente aquí, por lo general, cuando se habla de pecados y todo el más, el ejemplo que se pone es una deuda en dinero y que se tiene que pagar. De tal manera que cuando alguien le pone en cárcel a otro, tiene que, no sale sino hasta que pague lo último, lo más chiquito, no es que no paga un poquito y dice, bueno, ya le perdono, sino que tiene que pagar todo. Y por el otro lado, también lo que le está poniendo en énfasis es contrastándole el tema de la rigurosidad. La importancia que tiene también es otro que por lo general no se suele tomar mucha atención. Eso me pareció en un principio. A mí me viene también ligado al mandamiento de Éxodo 22:1, cuando pues se había cometido un perjuicio, ¿no? Que decía que ha de pagar hasta 4 veces y cuando alguno hurtare un buey o una oveja, pagará 5 veces. Ay, perdón, cuando es buey 5 veces y cuando era una ovejita 4 veces. Y entonces en Lucas 19, cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, entonces, y él finalmente va a decir, la salvación ha llegado a esta casa, evidenciada por la actitud de restitución que ocurre en el corazón de Zaqueo, por el milagro de transformación de Dios, evidentemente, donde dice, si cualquier cosa he perjudicado, le daré 4 veces, le daré por cuadruplicado. Entonces, me parece que aquí dice hasta el último, cuarta parte, o sea, no se te perdonará ni que pagues solo una vez o 2 o 3, sino que las 4 veces que te es ordenado en la Torá, eso te sea, o sea, tengas que llenarlo, no tengas que hacerlo. Me viene que tiene que ver con eso. Realmente no sé si será una moneda, pero me viene que tiene que ver con hasta que pagues lo que la Torá dicta en relación al perjuicio. También, vale. Creo que sí, no tendría, digamos, alguna complicación. Puede ser. Ajá. Ok. Sí, aunque aquí revisando le dicen, ¿no? Cuadrantes es una moneda de cobre romano que valía 1/10 de denario. Por eso es un cuadrante. Como de denario. Ajá. Cuadrante es un cuarto también de un azarón. Bueno, era una moneda. Eso sí. El cuadrante. Vale, entonces eso. Y creo que así podríamos ir terminando.